Tal, queridos hermanos y hermanas? Pues ya es domingo 9 de febrero y empezamos la quinta semana de tiempo ordinario. Gracias por su compañía, gracias por su confianza. Les doy la bienvenida a este su rincón del diácono. Espero que ya hayan ido a misa, no sé a qué horas estén viendo este video, y si no, vayan a misa. Importantísimo, nada es más importante el domingo que ir al encuentro con el Señor. Hoy los temas de estas lecturas, las tres, hablan de la vocación, hablan del llamado a servir al Señor, a seguirlo y a servirlo. Esta semana se ha pedido que oremos por las vocaciones sacerdotales. Yo les pido a ustedes que hagan una oración, pueden buscar en la red una oración para pedir por los sacerdotes. La mies es mucha y los trabajadores son pocos. Tú, joven, si me estás viendo y te sientes llamado, no tengas miedo, ve y acércate al proceso vocacional. A lo mejor dices, es que yo no soy digno, nadie. Hoy las lecturas nos dicen, la dignidad nos la da Dios y Él los purifica para hacer esa misión que Él nos ha encomendado. En la primera lectura es el profeta Isaías quien nos lo muestra, en el capítulo 6, versículos 2 y del 3 al 8. Versículos 1 y 2 y del 3 al 8. Fíjense, empieza, y esto también se ve en todas las lecturas. Primero, contempla la gloria de Dios. Es importante porque el profeta Isaías está diciendo que contempla la gloria de Dios y dice, vi al Señor sentado sobre el trono muy alto, magnífico, en la orla de su manto, o sea, la experiencia de estar frente al Señor y verlo. Y luego, un segundo elemento, la sensación de indignidad. Ay de mí, soy un hombre de labios impuros, en medio de un pueblo de corazón de labios impuros. O sea, se siente indigno. Pero luego viene Dios, te da la dignidad, Dios lo purifica. Aquí obviamente con fuego. Dice que un ángel va y toma una de las brasas y se la pone en los labios y le dice, mira, esto te ha tocado tus labios, tu iniquidad ha sido quitada y tus pecados son perdonados. O sea, el Señor te da la dignidad, te da la pureza que necesitas. Y luego lo invita, le dice el Señor como de una manera, ahora sí como que tirando indirecta, ¿verdad? Como tirando indirectas porque dice, escuché la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá de parte mía? Y entonces viene la respuesta de Isaías. Yo le respondí, aquí estoy, Señor, envíame a mí. Entonces, eso vamos a ver cómo de alguna manera en las demás lecturas se ven. En la segunda lectura de la primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículos del 1 al 11, y habla del querigma, habla del anuncio de Jesús resucitado. Aquí, de alguna manera, como en las películas, a veces ves una película y empieza y luego después te pasan como que el retroceso, te dicen una semana después o 3 meses después y te dicen cómo llegó a ese momento. Aquí también en esta segunda lectura Pablo así lo empieza, habla del resultado del envío. Él dice, ya fui yo a predicar este evangelio que ustedes han aceptado, han creído y permanecen firmes en él. O sea, ya está hablando del resultado de la respuesta a la petición de Dios y de haber sido enviado. Y luego también habla del contenido de la predicación, que es el querigma. Anuncia que Cristo murió, que resucitó, que fue sepultado, pero que al tercer día resucitó. Y habla de las pruebas que da Jesús de su resurrección, presentándosele a muchas personas. Y entre ellas, al final, habla de la presencia de Jesús en su vida. Y ahí viene el mismo elemento que con Isaías, se reconoce indigno, porque dice, al final, se me pareció a mí que soy como un aborto, porque fui perseguidor de los cristianos. Pero también viene la purificación, porque dice, por gracia de Dios, soy lo que soy. O sea, la gracia de Dios, pero la gracia y la purificación viene también con fuego. Pablo tuvo encarcelamientos, tuvo golpes, tuvo maltratos, y al final la cruz. Entonces, el Señor siempre reconoce también, te sabe pecador, pero sabe también que puedes darle respuesta y puedes cumplir con la misión que Él que te acepta. Y aquí mencionaremos tres cosas, tres frases, tres expresiones que vienen aquí que son muy importantes. La primera, que el Evangelio, dice el Evangelio, que dice, lo salvará si lo cumplen tal y como yo lo prediqué. De otro modo, habrán creído en vano. O sea, esa es la condición.
No es nada más, ya lo acepté, no, ahora tienes que cumplirlo. La segunda frase dice, por la gracia de Dios, soy lo que soy. O sea, tampoco el hecho de que veas los resultados de tu predicación o de tu cambio, vas a decir, yo soy muy fregón. No, reconocer que todo viene de Dios. Y la tercera dice, su gracia no ha sido estéril en mí. Y es importante que medites tú y que yo medite eso. La gracia que Dios me ha dado, lo que ha trabajado en mí, ¿ha sido estéril o está dando frutos? Ahí lo dejo sobre la mesa. El Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículos del 1 al 11. Fíjense qué casualidad, ¿verdad? La segunda lectura era del capítulo 15, versículos del 1 al 11, y ahora el versículo 5, versículos del 1 al 11, pero del Evangelio de San Lucas. Y habla de la pesca milagrosa. Aquí también vamos a ver los mismos elementos, pero primero, el primer punto dice, la gente quería oír la palabra de Dios. Era una muchedumbre que lo buscaba. Normalmente lo buscan a Jesús para que sane, para que expulse demonios, lo buscan para pedir algo. Hoy presenta esa otra etapa que deberíamos de seguir. Lo buscan para oírlo, para escuchar la palabra de Dios. Ojalá que todos los domingos las personas que vamos a misa no vayamos simplemente por una costumbre, por un precepto, sino que vayamos a escuchar la palabra de Dios y a llenarnos de ella. Y luego Jesús se sube a una barca, porque para poder estar un poquito más en alto y alejado de la gente que no lo había tocado, había dos barcas y elige una, la de Simón, y se sube ahí. Hoy también Jesús está eligiendo tu barca y se quiere subir a tu barca, quiere estar ahí contigo. Desde esa barca empieza a predicar y empieza a hablar de la palabra de Dios. Yo me imagino, por lo que dice después, pudo haber estado hablando de la providencia de Dios, de cómo, por qué se preocupas qué vas a comer y qué te vas a vestir. Mira los lirios del campo, mira las aves del cielo, el Señor los viste, el Señor los alimenta. Estaba hablando de las bondades de la palabra de Dios y lo que puede hacer en tu vida. Y entonces, después de enseñar a la gente, empieza el primer diálogo con Pedro, para mostrarle la eficiencia de lo que enseña, para decirle que no es mentira, que si está ahí hablando que Dios se preocupa por tus necesidades. Entonces, en ese primer diálogo, le dice primero Jesús a Simón Pedro, le pidió que se alejara un poco de la tierra. Bueno, después dice, cuando acabó de hablar, dijo a Simón, lleva la barca mar adentro y echan las redes para pescar. Fíjense qué tremendo. Un carpintero que está empezando a predicar, le pide a Pedro, que habían estado toda la noche tratando y no pesca nada. Pedro bien pudo haberle dicho, espérame, yo soy el experto en la pesca, yo te presté mi barca para que prediques, pero aquí yo soy el que sé qué hacer y ya estuve toda la noche y no sale nada. Pero aquí lo importante es que Pedro no hace eso. Pedro confía, Pedro acaba de oír la palabra, porque dice, Señor, hemos echado todas las redes, dice, Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada, pero confiado en tu palabra, echaré las redes. Confiado en esa palabra de Dios que nos acabas de mencionar. Confiado en que tú has dicho que estando con Dios, las cosas son diferentes. Y entonces hace lo que Jesús le dice y luego el resultado es un éxito tremendo. Y eso te da la enseñanza en este primer diálogo, es que a pesar de las circunstancias adversas, debes de confiar en Dios. Él puede hacer lo imposible. Eso que tú crees que no se puede, si tú confías en Él y haces las cosas a su modo, no a tu modo, te vas a sorprender de los resultados que vas a encontrar. Y luego después de ese resultado, que traen tantos peces, que no solamente la barca de Pedro, sino la otra, que seguramente era la de Santiago y Juan, van a ayudarle y las dos están a punto de hundirse de tantos peces que han tenido, de tantos pescados que traen. Y entonces empieza el segundo diálogo de Simón Pedro y Jesús, donde viene el mismo elemento que las dos anteriores. Se reconoce indigno. Le dice, al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús y le dijo, apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Eso es bien importante, reconocernos pecadores. Pero el Señor da la gracia. El Señor te da, nadie somos dignos. Por eso en la misa me gusta esa frase que decimos, te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Entonces Pedro se reconoce y nuevamente el Señor lo purifica.
Aquí no se ve en ese momento, pero sabemos también todas las situaciones que pasó Pedro. Incluso al negar a Jesús, ese sentimiento de culpa, tantas cosas que vamos a seguir meditando después. Pero hoy Pedro se reconoce pecador y le dice al Señor, no soy digno de que estés conmigo. Pero Jesús lo va a purificar y lo primero que le dice es, no temas. Fíjense, es muy hermoso porque dice, Jesús le dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Hoy el Señor también te dice a ti, no temas. Hoy tengo planes más importantes para ti. Los planes que tú puedes tener son nada con los planes que yo tengo. Los alcances que tú quieres lograr en tu vida son nada con los que lograrás si haces las cosas a mi modo. Por eso la respuesta de Pedro, Santiago y Juan fue inmediata. Dice entonces, llevaron las barcas a la tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Aquí esto es importante también, las renuncias, el dejar todo. Ellos dejaron todo y se convierten en los primeros seguidores de Jesús. Aquí está hablando de Pedro, Simón Pedro, de Santiago y Juan. Fíjense qué interesante, esos tres que en este pasaje de Lucas son los primeros que llama, son los tres que lo acompañan en los momentos más importantes de la vida de Jesús. Qué hermoso, y eso es lo que Jesús tiene preparado para ti. Pero estos elementos los tienes que recordar. Dicen que hay crisis de vocaciones, pero vocación es el llamado, entonces no hay crisis de vocación porque Dios sigue llamando. Dios te está llamando a ti, joven, para que seas sacerdote. A lo mejor Dios te está llamando a ti, adulto, para que seas diácono permanente. Dios te está llamando a ti, mujer, para que seas religiosa. Hoy las vocaciones religiosas, sacerdotales y las laicales también las debemos de tomar en cuenta y hacer mucha oración. Reconócete indigno, pero reconoce que Dios te puede purificar, que Dios te da la dignidad. Recordamos que Dios no escoge a lo mejor, Dios escoge a lo más adecuado. Dios no escoge a los más capacitados, Dios capacita a los que Él ha elegido. Ánimo, Dios te está llamando no solamente para la vocación sacerdotal, que hace mucha falta, pero también está llamando a la vocación del matrimonio para que seas un matrimonio santo como lo vimos hace unos días. Te mando un fuerte abrazo y te mando mi oración esperando que Dios te acompañe en este día y siempre. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, sus familias, trabajos, escuelas y permanezca para siempre. Un fuerte abrazo, que tengas un día lleno del amor de Dios.